Capítulo 11. Érase una vez una historia. Hace muchos años, décadas, incluso siglos. En cierto país, vivían dos hermanos. El mayor era general y el menor, alquimista. Llevaban vidas completamente diferentes. El mayor disfrutaba derrotando y aplastando a sus enemigos en el campo de batalla, mientras que el menor sonreía al descuartizar a los inmóviles en su taller. Sin embargo, se decía que sus ojos, llenos de desprecio y burla hacia los demás, eran muy parecidos. El mayor llevaba a los vencidos de la batalla a su taller y el menor los usaba como material para sus experimentos. Esta era su rutina diaria. Nadie sabía qué tipo de experimentos realizaba el menor. Solo los gritos incesantes y el asfixiante olor a sangre impregnaban el taller. Cientos, incluso miles, de vidas humanas eran objeto de juego y extinguidas en ese mismo lugar. Jóvenes y ancianos, hombres y mujeres por igual, toda clase de personas eran descuartizadas, quemadas, aplastadas, destrozadas, desmembradas centímetro a centímetro de uñas a uñas de los pies, reensambladas, sus órganos internos conectados a los de otras personas, sus órganos reemplazados por artificiales, la pulpa de sus dientes extraídos trasplantada a sus globos oculares, y sus cuerpos enteros disueltos lentamente día a día en un baño de ácido diluido. Se les realizaba todo tipo de procedimientos imaginables mientras aún estaban vivos. Muchas personas conservaban signos vitales en sus cuerpos, mientras sus almas y espíritus se consumían. Justo cuando los cadáveres vivientes y la carne cruda de los muertos estaban a punto de llenar el sótano del taller, los hermanos murieron repentinamente. Las almas, consumidas por el largo sufrimiento y el odio, se liberaron de sus cadenas, dando origen a monstruos conocidos como Hallows. El monstruo aplastó el taller junto con los dos hermanos una vez que estuvieron juntos. Su intención era torturar y devorar lentamente las almas que habían escapado de sus cuerpos. Sin embargo, el alma del hermano menor, comparando su cadáver aplastado con el monstruo, dijo, «Maravilloso. Esto es lo que buscaba». Al ver esa sonrisa llena de locura, el monstruo se paralizó de terror. Estaba grabada a fuego en sus instintos. La sonrisa diabólica del hombre que lo había sometido a experimentos mucho más monstruosos que los suyos. Al instante siguiente, el hermano menor se acercó al alma de su hermano mayor, quien desconocía su propia muerte, maldita sea, que acaba de pasar. No te preocupes, hermano. ¿Qué? Sin dudarlo ni un instante, mordió y arrancó la garganta de su hermano, ahora convertido en espíritu. Con una sonrisa de pura alegría, el hermano menor devoró y engulló las almas de su hermano y de los exhaustos sujetos de prueba ante los ojos del monstruo. Fue como si hubiera comprendido al instante el funcionamiento de las almas y los Hallows. Las cadenas que se extendían desde el cuerpo del excitado hermano menor se rompieron violentamente, dejando un gran agujero donde habían estado. Para cuando el monstruo notó la anomalía y comenzó a moverse, ya era demasiado tarde. El hermano menor, transformado en un Hallow, devoró al enemigo que los había matado en un instante y siguió riendo sin cesar. Luego, tras un día y una noche, el hermano contempló sus manos, que se habían vuelto monstruosas, y murmuró para sí mismo, ya veo. Así que la vida perfecta que busco me espera. Como si ya hubiera anticipado tal situación en vida, el hermano entró en un mundo nuevo. Para incorporar el ciclo de la muerte y la vida a su ser, el hermano dio un paso hacia la muerte misma. Es equivalente a esta es una historia de hace algún tiempo. En Hueco Mundo vivía un tal menos grande. Su nombre era Sayelaporro Grans. Tras devorar a otros Hallows, este monstruo recuperó su forma humana y se le conoció como el Hallow Supremo, vasto lorde, temido por muchos Hallows. Aunque solía ser un erudito tranquilo, al entrar en combate desataba una furia feroz, masacrando a miles y miles de Hallows. Por otro lado, también realizaba diversos experimentos, como incitar a Hallows más débiles a atacar la sociedad de almas y crear artificialmente al Hallow de nivel intermedio, Adhuchas. Sin embargo, rara vez luchaba solo. Una vez en combate, perdía el control de su poder, e incluso aquellos a quienes intentaba capturar vivos eran hechos pedazos. Finalmente, fue invocado y acogido por un rey llamado Barakan, donde trabajó como investigador.
Luego apareció un nuevo rey llamado Aizen, y fue elegido para formar parte de una organización recién creada llamada los 10 Espadas, basada en los espadas directamente subordinados a Barajan. Se le otorgó el título de Zero. Esto significaba que era el más fuerte entre los espada. Originalmente, como investigador, llevaba un número diferente, pero debido a que se volvía incontrolable al perder el control, comenzó a usar el número 0 solo cuando se ponía serio. Sin embargo, este hombre no estaba satisfecho. Lo que buscaba era la vida perfecta, no fuerza ni estatus. Tras incontables años desmantelando Hallows, Plus y segadores de almas, Esayelaporro finalmente llegó a una conclusión. Completar el poder que anhelaba, la anunciación de Gabriel, era imposible en su forma humana actual. Necesitaba reiniciar su proceso evolutivo. Al regresar a ser un Hallow Adhuchas intermedio, que conservaba elementos animalescos, y reiniciar su evolución, dividió su cuerpo en dos. Usando los fragmentos problemáticos que aumentaban innecesariamente su intensidad mental durante la batalla, el alma de su hermano, la primera que devoró, como base, reunió en ella las cualidades de un guerrero y la separó de su propio cuerpo. Si involucionaba de un Hallow Adhuchas de nivel intermedio al Hallow Jellian de nivel más bajo, perdería la razón y jamás podría regresar a un Hallow Adhuchas de nivel intermedio. Sin embargo, pensó que al involucionar de un vasto lorde de nivel superior a un Hallow Adhuchas de nivel intermedio, conservando su razón y su IGO, podría intentar evolucionar de nuevo. Como resultado, perdió casi todo su poder como guerrero. Eso es una locura. Desde mi punto de vista, debilitarse voluntariamente es como si hubiera perdido la cabeza. El hombre con el número 5 dijo esto con expresión de desconcierto. De hecho, inmediatamente después de que Esayelaporro involucionara a un Hallow de nivel intermedio, Adhuchas, su mala personalidad y falta de popularidad, sumadas a otros factores, provocaron su expulsión de los espada. Sin embargo, continuó con sus experimentos y perfeccionamientos y finalmente completó la técnica secreta de reencarnación, la anunciación de Gabriel. Sus habilidades científicas por sí solas le permitieron regresar como espada, y se le asignó el número 8. Su hermano vagaba transformado en un toro y terminó viajando con un grupo de Hallows de nivel intermedio. Finalmente, un poderoso Hallow de nivel intermedio con forma de leopardo se unió al grupo y guió a su hermano de regreso con Aizen. Sin embargo, Esayelaporro no sentía ninguna emoción hacia su hermano. Para él, su hermano era alguien a quien ya había descartado. Incluso cuando volvió a ver basura desechada, no sintió nada. De hecho, cuando su hermano fue derrotado y muerto en batalla contra los segadores de almas, ni una pizca de tristeza lo embargó. Y así, Esayelaporro Grants también se unió a la batalla contra los segadores de almas como científico. Ya no se embriagaba con la batalla ni se perdía en ella, como antes. Para él, el placer de comparar fuerzas era una emoción siniestra y perversa. Creía haber obtenido un poder que trascendía la presión espiritual, la fuerza física y el poder físico. Incluso incorporó el ciclo de la vida y la muerte, creyéndose una forma de vida perfecta. Utilizando diversos métodos y técnicas, se enfrentó y atacó a los atacantes que llegaron a Hueco Mundo, intentando obtener nuevos sujetos de experimentación. Cayó al infierno. Y con eso, termina la historia de Esayelaporro Grants. Es una historia de hace algún tiempo. Sin embargo, pronto apareció un arrancar idéntico a él, y el escenario pasó del pasado al presente, dando inicio a una nueva historia. Es equivalente a actualmente en un lugar específico de Hueco Mundo Esayelaporro Grants. Su existencia fue sepultada y destruida por Mayuri Kurotsuchi, y el núcleo de su alma, que gobernaba su conciencia, fue arrojado al infierno. Pero ahora, el hombre que se encuentra frente al grupo de arrancar con forma de niños, Pícaro, se parece innegablemente a Esayelaporro. El hombre, con el número 100 minutos grabado en parte de su globo ocular, recuerda su propio pasado. Debería haber sido el mismísimo Esayelaporro. La sensación de cortar carne, que sintió cuando vivía en este mundo como un ser vivo, permanece vívida en sus manos. Solo recuerda vagamente la apariencia de su propio cadáver, pero recuerda con claridad todo lo que sucedió después de convertirse en Hallow y evolucionar a menos.
Quizás debería haberle parecido extraño que todo estuviera tan perfectamente claro. Como señaló Mayuri Kurotsuchi, si él era simplemente una copia del alma de Sayelaporro, entonces era posible que incluso los recuerdos que el original le había olvidado estuvieran almacenados en la copia de seguridad. ¿Una copia, Entonces, solo soy una mera imagen residual creada por el conocimiento de Sayelaporro Grans. Se rió entre dientes, mirando sus palmas. Entonces, eso significa que ya no necesito estar atado a Sayelaporro. Pronunció en silencio palabras que ni siquiera podía concebir una hora antes. Cuando Mayuri reveló su verdadera identidad, una multitud de emociones lo invadió. Confusión, desconcierto, desesperación, vacío. Una oleada de emociones abrumadoras lo recorrió como un torrente embravecido en cuestión de segundos, casi haciendo que su sentido de identidad se desmoronara. Sin embargo, cuando su ego estaba a punto de colapsar, las cadenas que lo ataban se rompieron primero. El grueso y resistente manojo de cadenas que lo identificaban como Sayelaporro. En el instante en que se rompieron, una tormenta de alegría y éxtasis ilimitados lo inundó. Nunca imaginé que no ser yo mismo se sentiría tan refrescante. De hecho, no debía de ser yo mismo. Como indica este pensamiento, las diferencias en la personalidad y los pensamientos de Sayelaporro comenzaban a surgir gradualmente. Una personalidad inestable. Podría haber muchas razones, pero el hecho de que la cabeza de la copia de seguridad hubiera sido aplastada por un Yami podría ser una de ellas. Ciertamente, sus recuerdos de ese periodo eran de mucha menor calidad que antes y se complementaban con información objetiva capturada por los registros de los insectos espirituales. Sin embargo, estos hechos ni siquiera le habían causado inquietud hasta que Mayuri se lo señaló. Quizás, para mantener su identidad como Sayelaporro, su cerebro se ajustaba automáticamente a cualquier inconveniente. Al pensarlo, recordó vagamente haber incorporado un sistema similar a la copia de seguridad, Roca Paramia. Apretó el puño con fuerza, confirmando que su superficie emitía una tenue luz. Ahora que la conexión con la copia de seguridad a través del hilo de negación antimembrana se había roto, sus partículas espirituales se desintegraban lentamente. A este ritmo, se convertiría en polvo en cuestión de días. Confirmando su desesperada situación, el hombre esbozó una sonrisa forzada. Ya sabía cómo escapar de esta desesperación. Seguir devorando. Eso era todo lo que necesitaba. Mientras continuara absorbiendo partículas espirituales a un ritmo superior al de desintegración, no desaparecería. En última instancia, si lograba absorber el alma de Sayelaporro, quien aparentemente residía en las profundidades del infierno, existía una alta probabilidad de que pudiera fusionarla con su cuerpo físico, que se había convertido en un espécimen. Absorbiendo a Sayelaporro. Nunca tuvo la intención de unirse al ser original del que copió. Intentaba apoderarse de la existencia misma de Sayelaporro. Si hubiera sido una copia exacta de Sayelaporro, simplemente habría fusionado sus almas. Pero dentro de él había un elemento del que carecía el verdadero Sayelaporro. Un registro de su alma desde el momento en que creó a Roca, una copia de seguridad para sus recuerdos y personalidad, hasta que se separó de su hermano. Para él, con el temperamento que Sayelaporro había desechado, Sayelaporro era un ser insuficiente, inferior a sí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué pensé alguna vez en abandonarme a mí mismo? El hombre soltó una risita, apartando la vista de su mano. Luego, dirigió lentamente su mirada al desierto y disparó un 0 con suavidad. Un fino y nítido destello de luz se extendió hacia el borde del desierto, y un instante después, una explosión semicircular estalló en el horizonte. El calor era suficiente para arrasar una pequeña aldea de un solo golpe. El paisaje tras el 0 centelleó ligeramente, pero no era un espejismo ni una ilusión, el espacio mismo estaba, en efecto, distorsionado. Esto era el resultado de la incorporación parcial de una réplica del alma de su hermano, pero, naturalmente, la simple suma de la presión espiritual de dos arrancar no produciría tanto poder. Al igual que esta Requililien, uno de ellos era simplemente la llave. Al fusionarse, el corredor de poder previamente sellado se abría, liberando un poder multiplicado varias veces. Dejar ir un poder tan increíble,
como dijo Noitra, tal vez no estaba en sus cabales después de todo. Detrás del hombre que tenía esos pensamientos, escuchó la voz traviesa de los pícaro. Oye, oye. ¿Qué fue eso? Increíble. ¿Era el gran rey Zero? Genial. Grimhaw ya lo había hecho antes, ¿verdad? Pero Grimhaw, eso no está bien, ¿no? Aizen le dijo que no lo usara dentro de la casa, pero lo hizo. Tengo hambre. Quiero decir, ¿por qué lo disparó justo ahora? QRRRRRRRRR. El hombre con la forma de Sayelaporro frunció el ceño por un momento ante las voces ruidosas, pero rápidamente esbozó una sonrisa forzada y respondió amablemente a los niños. No. Solo era un cero. El hombre con la forma de Sayelaporro conocía bien a los pícaro. Era un ser inocente e ingenuo. Si engañar al mundo es malicia, entonces destruir el mundo es inocencia. Mientras los despreciaba, al mismo tiempo esbozaba una sonrisa sincera por sí mismo. Se había dado cuenta de que él también tenía un lado inocente. Aún así, comparado con Sayelaporro Grans en su mejor momento, esto es solo el 30% de mi poder. El hombre evitó deliberadamente decir mí y en su lugar dijo Sayelaporro. Uno de los niños, presintiendo que algo andaba mal, preguntó, qué raro. Es como si ya no fueras Sayelaporro. Sí, es cierto. Así que, decirles ha pasado mucho tiempo también fue una mentira. Los niños inclinaron la cabeza confundidos ante la respuesta indiferente de Sayelaporro. Ahora mismo, no soy Sayelaporro Grans. Con una sonrisa siniestra que parecía envenenar el aire, el hombre continuó. Me convertiré en uno. Sayelaporro, no, un ser que lo supera incluso a él, no lo entiendo. ¿Quién eres, hermano mayor? Al chico con fragmentos de una máscara que parecían auriculares en la cabeza, el hombre abrió la boca como diciendo que no le importaba. Como quieras. A ver, puedes llamarme 100. En fin, ustedes solo tienen que volver al juego. ¿100? ¡Qué nombre más raro! Dicho esto, el chico de los auriculares miró a los niños y exclamó, bueno, da igual. De acuerdo, entonces nos dividiremos en dos, algunos jugarán a la búsqueda del tesoro con el hermano mayor 100 y otros buscarán a la hermana mayor, Hilo. Los niños, chillando y armando un alboroto, incluso aquellos a quienes no les gustaba Sayelaporro, empezaron a jugar a piedra, papel o tijera. Pensando que estaban exagerando, 100 volvió a fijar la mirada en su mano. El poder del cero que acababa de desatar probablemente era solo un tercio del poder máximo de Sayelaporro. Tras enfrentarse a Mayuri, había extraído ese poder de su interior para escapar de la garganta. Aunque fue una acción casi inconsciente, en ese instante, sin duda había recuperado su antigua fuerza. Pero incluso así, solo duraría un momento. Probablemente ni siquiera el tiempo suficiente para blandir mi Zanpakuth. Para acceder a ese poder de forma permanente, carecía de la presión espiritual suficiente y, de información del pasado. Para recuperar por completo su antiguo yo, necesitaría los materiales que el propio Sayelaporro desechó por todo hueco mundo tras separarse de su hermano. Si lograba reunir esos materiales e incorporarlos a sí mismo, podría recuperar todo su poder. Una vez recuperado todo su poder, ¿qué haría a continuación? Consideró vengarse de la sociedad de almas o incluso convertirse en rey de hueco mundo en lugar de Aizen. Estas eran opciones que Sayelaporro Grans probablemente rechazaría de inmediato, diciendo que reducirían su tiempo de investigación, pero para 100 resonaban con naturalidad. Sin embargo, su primera tarea ya estaba decidida. Roca Paramia. Destruir el dispositivo de memoria creado por Sayelaporro, hasta el punto de que jamás pudiera regenerarse. Esa era su máxima prioridad. El sistema de hilos era esencial para infiltrarse en el infierno y la sociedad de almas. Construirlo desde cero llevaría demasiado tiempo, así que destruir a Roca y extraer los datos es la forma más rápida. Si el sistema fuera el único objetivo, podría simplemente darle órdenes a Roca. Pero para 100, había una razón para destruir a Roca. Para él, solo había una manera de evitar su propio colapso.
Sin embargo, ese método le resultaba detestable. Volver a estar conectado a Roca Paramia por el hilo, y seguir viviendo como una parte de ella. Ser mantenido con vida por alguien a quien despreciaba. Incluso para él, nacido como una copia de Sayelaporro, o mejor dicho, especialmente para él, que acababa de despertar a su autoconciencia como copia, era un camino de humillación y vergüenza que jamás podría perdonar. Y había algo más. Aunque la propia Roca lo ignoraba, si llegara a alcanzar la verdadera esencia del poder del hilo, podría convertirse en una presencia verdaderamente aterradora para Cien. La posibilidad de que ella le guardara rencor era remota. Pero debía tener mucho cuidado. Incluso Sayelaporro, a quien llamaban un ser perfecto, sufrió una rápida derrota a manos de un solo segador de almas. Decidido a no repetir el mismo error, Cien observó cómo el espíritu se alejaba lentamente de su palma y pensó, usar cero realmente acelera la desintegración. Su propia desaparición. Incluso antes de regresar a la nada, Cien no mostró signos de impaciencia, y volvió la mirada hacia atrás. Bueno, aún hay mucho tiempo. Gané. Es piedra, papel o tijera. Vamos, chicos, pónganse serios. Creo que sería más rápido decidir por sorteo, cállate. Me pondré serio. Tengo hambre. Al ver a los niños seguir retozando como de costumbre, Cien se lamió los labios suavemente. Aquí hay una montaña de comida de emergencia para reponer energías, ¿sabes? Capítulo 12 Sociedad de Almas. Había pasado un tiempo desde que terminó la reunión de la primera división y había transcurrido un buen rato. Kyoraku se detuvo justo afuera de la puerta, se quitó el sombrero de paja y murmuró para sí mismo mientras miraba al vacío. Las cosas se están complicando, ¿no? Esta era una de las frases típicas de Kyoraku, conocida por quienes lo rodeaban. En realidad, la sociedad de almas se enfrentaba a un problema que no podía considerarse simplemente complicado. La fuga de Soya Asashiro. No era exagerado decir que se trataba de un incidente grave que sacudió a la sociedad de almas hasta sus cimientos. Después de todo, el Muken albergaba a algunos de los villanos más infames, incluido Aizen Sousuke. Si fuera fácil escapar, podría amenazar la existencia misma de la sociedad de almas. Sin embargo, al menos esa preocupación no existía. No había duda de que el Muken era una prisión inexpugnable, y precisamente porque Asashiro era una excepción entre las excepciones, se pudo producir esa fuga. La fusión con todas y cada una de las almas que lo rodeaban. Desde el principio, había estado utilizando su Zanpakuto de una forma poco común, manteniéndola siempre en estado de Bankai, por lo que se encontraba constantemente fusionado con todo el Seireitei, rodeado por piedras asesinas y membranas que bloquean el alma. Como era lógico, en la prisión del Muken también se utilizaban piedras asesinas, pero él, capaz incluso de fusionarse con el aire, en los lugares donde no existían la membrana de bloqueo de almas ni las piedras asesinas. Probablemente se fusionó con los dispositivos espirituales destinados a la vigilancia interna y se fugó del Muken. El problema no era tanto la estructura de la prisión, sino las extraordinarias habilidades de su Zanpakuto. Kyoraku conocía bien el alcance de esas habilidades. Aunque solo fue durante aproximadamente un año, había visto el poder de Asashiro Kenpachi más que ningún otro capitán. El misterioso poder que demostró durante sus duelos con Kenpachi Kuruyashiki también se explicaba fácilmente. La espada que apareció de repente debió materializarse en los pulmones del oponente, tal vez fusionándola con el aire. En ese sentido, se podría decir que Kyoraku era quien tenía la conexión más profunda con Asashiro entre los capitanes actuales. Inmediatamente después de que terminara la reunión de capitanes, Yakuya Kuchiki se despidió de Kyoraku con una sola frase: pareces haber hablado un poco más de lo habitual. Parecía haber intuido que había algo especial en el pasado, pero no tenía intención de indagar. Ciertamente, su amigo íntimo Kenpachi Kuruyashiki fue asesinado ante sus propios ojos. Existía una conexión, si se le puede llamar así. Pero si se le pregunta si guarda resentimiento u odio hacia él, la respuesta es no.
En cualquier forma que adoptara, Kenpachi Kuruyasiki murió al final de un duelo, al final de una batalla. Criticar eso solo empañaría la forma en que vivió su vida. Si Kenpachi Asashiro hubiera sido un bandido traicionero digno del título del Muken, Kyoraku probablemente no se habría entrometido tanto en este asunto. Sin embargo, Asashiro era un tipo de villano diferente a Aizen. Mientras Kyoraku reflexionaba sobre esto, una voz grave lo llamó desde atrás. ¿Capitán Kyoraku? ¿Oh, no es el Capitán Komamura? ¿Qué sucede? Hay algo que quisiera preguntarle. Komamura, con ojos de lobo llenos de un brillo penetrante, formuló una pregunta sobre Asashiro. ¿Por qué? ¿Por qué Kenpachi Asashiro se rebeló contra la sociedad de almas? Así que eso todavía le preocupa, ¿eh? Expresó ideas peligrosas, pero para mí, no era un simple villano. Me da un poco de vergüenza decir esto, ya que Asashiro probablemente también escuchará esta conversación. Suspiró y respondió, pero no. Había rastro de vacilación en la mirada de Komamura. Al ver esto, Kyoraku desvió ligeramente la mirada y habló. Es la misma razón por la que escapó esta vez. Se rebeló por la justicia. ¿Qué? Al oír la palabra justicia, las orejas de Komamura se crisparon. Los principios de la sociedad de almas y del mundo humano. No conozco a ningún otro segador de almas tan sincero como él con su misión. Él mismo lo dijo. Pero entonces, ¿por qué se rebeló? Justicia para la sociedad de almas y el mundo humano no era necesariamente justicia para el Seireitei ni para la conquista del alma fluyente. Eso es todo. La justicia varía de persona a persona. ¿Lo entiendes, verdad? El rostro de un amigo cercano apareció en la mente de Komamura. Ante el capitán de la séptima división, quien entrecerró los ojos, Kyoraku comenzó a hablar lentamente. La historia del decepcionante final de la rebelión de Asashiro Kenpachi, ocurrida hacía mucho tiempo. Es equivalente a hace 249 años, frente a la Puerta del Camino Blanco, Sociedad de Almas. La Puerta del Camino Blanco, una de las 4 grandes puertas del Seireitei, se encontraba en el lado oeste de la Sociedad de Almas. Frente a la puerta, la voz del guardián, el poderoso Hidanbo, resonó en el aire. Bujajaja. Bien. Eres el primero en bloquear mi hacha. Pero no puedes detener mi siguiente técnica. Apenas terminó de decirlo, Hidanbo desató su técnica definitiva, el Festival de 10 cortes de búfalo rojo. Era una técnica brutal en la que blandía un hacha, que pesaba tanto como una casa pequeña o un barco, 10 veces con toda su fuerza. El guardián custodiaba la puerta. Salvo por el hecho de que el golpe del hacha gigante había sido bloqueado por primera vez, la escena era la misma de siempre. Extrañamente, en lugar de darle la espalda al Seireitei y custodiar la puerta, luchaba de espaldas al Rukongai. Era como si impidiera que nadie abandonara el Seireitei. Y entonces, varias decenas de segundos después. Según los cálculos, el hacha había caído unas 35 veces, y lo único que quedaba era. El suelo se resquebrajó formando un cráter, con el polvo arremolinándose a su alrededor. ¿Qué debo hacer? He ido demasiado lejos. El guardián de la puerta se regodeaba en una victoria vacía, habiéndolos reducido a polvo. Desde lejos, mirando hacia atrás, el hombre que debería haber sido reducido a polvo avanzó lentamente. Sintiendo las miradas de los habitantes de Rukongai, el hombre no les prestó atención y se dirigió lentamente hacia el centro del distrito. Pero entonces, sus pasos se detuvieron de repente. Al instante siguiente, 2 hombres se pararon frente a Kenpachi Asashiro. Eran Sunsui Kyoraku y Jujiro Ukitake, que vestían el mismo aori de capitán que él. Vaya, vaya, me alegro de haber esperado afuera por si acaso. Oí que apareciste en el camino que lleva a la Puerta del Camino Blanco, así que fue una buena decisión adelantarme. Asashiro les dirigió a los 2 hombres, que le hablaron como si fuera una charla trivial, apenas pronunció unas palabras. Si estás dispuesto a aceptar mi idea, te pido tu cooperación. Si no estás de acuerdo, es mejor no hacer nada. Solo estarás desperdiciando energía espiritual. ¿Aceptar? Eso es imposible. Kyoraku se quitó el sombrero de paja y miró directamente a Asashiro.
Intentar convertir a cada persona en Rukongai en una vanguardia para la invasión de Hueco Mundo es una locura. Entonces Ukitake intervino. Sinceramente, me alivia que la Central 46 haya rechazado tus acciones. Incluso si la Central 46 o el Capitán Comandante hubieran aprobado tu plan, probablemente seguiría aquí. Mirando el rostro de Asashiro, inexpresivo como el de una muñeca, ambos continuaron mirándose fijamente sin dudarlo. Modificar las almas de todos los habitantes de Rukongai, otorgarles el poder de aniquilar a los Hollows e invadir Hueco Mundo. Ese fue el plan que Kenpachi Asashiro propuso a la Central 46. Inicialmente, la Central 46 se burló de la propuesta. Los habitantes de Rukongai carecían de poder espiritual. ¿Cómo podrían convertir a quienes no eran más que cebo para los Hollows en una fuerza de combate? Con una actitud de adelante, inténtalo si crees que puedes, el plan fue aprobado inicialmente. Sin embargo, en el momento en que modificaron las almas de los criminales que intentaron infiltrarse en el Seireitei desde Rukongai, transformándolos en marionetas de combate para luchar contra los Hollows, la actitud de la Central 46 cambió drásticamente. Al ver a los Hollows comunes masacrados en menos de un minuto y presenciar cómo los criminales juraban lealtad absoluta a Asashiro, la Central 46 decidió detener el plan de inmediato, considerándolo un plan despiadado e inhumano. Temían el poder inesperado de las almas modificadas. Temían que otorgar aún más poder a alguien llamado Kenpachi pusiera en peligro sus propias posiciones. Y Asashiro Kenpachi se opuso a esta orden. Entonces, la Central 46 tergiversó el hecho de que habían permitido la modificación de las almas de los criminales, creando una laguna legal en el texto. Comenzando con la acusación de modificar las almas de los criminales sin permiso, Kenpachi Asashiro fue falsamente acusado de varios crímenes y, finalmente, perseguido como traidor. Sin embargo, Kenpachi Asashiro no negó ni se resintió de la tiranía de la Central 46. Como si todo hubiera salido según lo previsto, abrió la boca. La Central 46 no puede detener a Kenpachi, ¿verdad? Estoy dispuesto a remodelar a todos los habitantes de Rukongai. Si no consigo su cooperación, llevará tiempo, pero lo haré solo. Estas palabras fueron murmuradas con indiferencia, como si anunciara que iba a dar un paseo. Esas palabras marcaron el inicio de la breve rebelión de Kenpachi Asashiro contra todos los capitanes. La Central 46 albergaba sospechas innecesarias y revirtieron su decisión por su propia supervivencia. No tengo ninguna ambición de reemplazarlos. Pensé que lo entenderían. El rebelde se dirigió a los dos capitanes con una voz desprovista de la más mínima culpa. Pero, como era de esperar, su respuesta no fue favorable. Ah, no tienes ninguna ambición, ¿verdad? Sería más fácil hablar si la tuvieras. De todos modos, si quieres derrotar a los Hollows, ¿no hay una forma menos rígida de hacerlo? Asashiro, el problema no es tu objetivo, sino los medios que utilizas. La voluntad de la Central 46 es irrelevante. Estamos aquí por nuestra propia voluntad. Un claro rechazo. Asashiro no dijo nada, pero al ver su cuerpo ileso, Kyoraku comenzó a hablar con languidez. Pero esto es un problema. Al final, he logrado deshacerme de todos los demás capitanes para llegar hasta aquí. Para ser honesto, si desaparecieras aquí como siempre, no podríamos hacer nada. Con un suspiro de desesperación, Kyoraku extendió la mano para sacar algo del interior de su llamativo abrigo. En el instante en que agarró la botella de sake de cerámica, Asashiro soltó con voz inexpresiva: si intentas que beba, te digo de entrada que es inútil. ¿Me impresiona? ¿Puedes ver a través de mí así? Ukitake habló desde al lado de Kyoraku, quien se rascaba la mejilla. Ciertamente, nuestra misión es derrotar a los Hollows y traer la armonía entre la sociedad de almas y el mundo actual. Sin embargo, no creo que sea correcto usar a la gente de Rukongai como herramientas de guerra para ese propósito. Parece que hablaba en serio sobre convencer a Asashiro. Pero Asashiro, ignorando a Ukitake, abrió la boca para intentar convencer a Kyoraku. Kyoraku Sunsui. Debería ser el más cercano a mí.
Aunque tu actitud parezca evasiva, en realidad puedes ser implacable con un enemigo al que has decidido derrotar y usarás todos los medios posibles para ganar. Me estás sobreestimando. Solo tengo un número limitado de opciones. ¿De verdad? Aparte del capitán comandante, creo que eres tú quien merece más cautela, pero no importa. Sin escuchar la negación de Kyoraku, Asashiro continuó. Hablando. Nuestra máxima prioridad debe ser mantener el equilibrio entre la sociedad de almas y el mundo humano. Así como los Kusanada del infierno siguen juzgando a los pecadores, debemos renunciar a la voluntad individual y convertirnos en meros engranajes de una máquina. La cultura y las emociones son innecesarias. La excesiva indulgencia, el odio desmedido y la historia de la sociedad de almas de la que la Central 46 habla con tanta arrogancia no son más que ataduras que obstaculizan nuestra misión. Ahí radica nuestra diferencia. Tú y yo tenemos principios morales fundamentalmente distintos. Bueno, puede que llegue un momento en que las leyes de la sociedad de almas y nosotros choquemos, pero al menos no ahora. Ya veo. Entonces no nos enfrasquemos en más preguntas inútiles. Asashiro bajó ligeramente la mirada y dio un paso hacia los dos capitanes. ¿No vas a desaparecer como humo, como siempre haces? Asashiro no respondió a las palabras de Kyoraku. En el instante en que dio otro paso adelante, Kyoraku y Ukitake desenvainaron sus espadas simultáneamente. Ira del viento Flor y rugido del dios Flor. Ira del viento celestial y burla de demonio celestial. Katen Kyokotsu. Que todas las olas se conviertan en mi escudo. Rayo, cae ya y sé mi espada. Sogyo no Kotobari. Al desenvainar sus espadas, los dos capitanes pronunciaron su Shikai y se miraron. Es inútil. Asashiro levantó ligeramente la mano, intentando lanzar un kido hacia los dos que tenía delante. Pero ningún conjuro salió de sus labios. Abrió un poco los ojos, ignoró a Kyoraku y a los demás, y se giró lentamente. Mirando hacia el lejano Seireitei, murmuró para sí mismo, ya veo, el rey espiritual también rechazó mis acciones. ¿De qué estás hablando? En ese instante, Kyoraku y los demás vislumbraron una leve emoción en el rostro de Asashiro. Pero antes de que pudieran comprender de qué se trataba, Asashiro rápidamente borró el color de su rostro y bajó la mano. Muy bien. Me rindo. Aceptaré en silencio la prueba de la Central 46. Ante esta repentina oferta, Kyoraku y Ukitake fruncieron el ceño, con sus espadas Zanpakuto aún en su estado inicial. ¿Y bien, qué te pasa? No tengo intención de perder el tiempo en charlas triviales. A partir de entonces, Asashiro permaneció en silencio, con la boca inmóvil. Kyoraku y Ukitake intercambiaron miradas, pero, envainaron su Zanpakuto y decidieron llevarse a Asashiro. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Podría ser el hermano gemelo? Los ojos de Hidambo se abrieron de par en par, incrédulo, al ver al hombre al que creía haber dado una paliza, siendo traído por Kyoraku y los demás. La puerta solo estaba parcialmente dañada y parecía que se podría reparar fácilmente en unos días. Bueno, tu técnica debió ser increíblemente poderosa. Salió disparado muy lejos y quedó estirado, dijo Kyoraku con indiferencia, pero Asashiro no lo negó y permaneció en silencio. Ya veo. Es cierto. Pensé que estaba completamente destrozado y estaba preocupado porque ni siquiera pude enterrarlo. Hidambo suspiró aliviado y le dijo esto a Asashiro mientras se lo llevaban. Si esto te sirve de lección, nunca más te meterás en una gran pelea detrás de la puerta, ¿sabes? La puerta quedó completamente destruida por tu culpa. ¿Una pelea? Bueno, los otros eran un montón de paletos que intentaban atacarlo, así que seamos indulgentes. Kyoraku y Ukitake fruncieron el ceño con recelo ante las palabras del guardián. Entraron por la puerta abierta y se quedaron sin palabras. Esto es. Lo que vieron fueron cientos de segadores de almas tendidos en la calle principal, gimiendo. Parecían estar vivos, pero ninguno podía mantenerse en pie, y miembros de la cuarta división, que parecían haber llegado tarde, comenzaban a atenderlos. A ese guardián deberían enseñarle la diferencia entre el traje de asesino y el aori de capitán. Por suerte fui yo,
si hubiera sido cualquier otro capitán, ese guardián habría perdido la vida innecesariamente. Asashiro habló con calma, diciendo algo que no tenía nada que ver con la escena que tenían delante. Sin embargo, sus palabras no calaron en los dos hombres, que estaban atónitos ante la situación. Lo que más les sorprendió fue que entre los segadores de almas que gemían había varios capitanes. ¿Fuiste tú? Asashiro respondió con calma a Okitake, quien lo miró fijamente. Fue una demostración de fuerza. Quería que entendieran lo inútil que era perseguirme. Tras decir esto con un tono que no mostraba culpa alguna, frunció ligeramente el ceño y murmuró con pesar: sin embargo, fue mi culpa por involucrar al personal de Hintombo en el camino y causarles problemas. Una vez que se conozca la gravedad de sus heridas, les ofreceré mis condolencias y una compensación. Su tono tranquilo sugería que estaba a punto de ser liberado. Kyoraku sintió una persistente inquietud, pero finalmente fue sentenciado a 19.500 años de prisión y enterrado en la oscuridad del Muken. Después de que su plan para modificar almas se viera frustrado, un hombre llamado Oko Yushima heredó parte de su filosofía. Continuó con sus investigaciones sobre las almas modificadas y la punta de lanza, cuyo objetivo era crear almas desde cero, pero estas también fueron paralizadas por la Central 46. Finalmente, una de las almas modificadas, nacidas allí, escapó de ser eliminada y se encontraba con el segador de almas sustituto de la ciudad de Karakura, pero esa era otra historia. Y así, todos olvidaron sus inquietudes sobre Asashiro Kenpachi, y transcurrieron más de 200 años. Su nombre resonó una vez más en el Seireitei, trayendo consigo información difícil de creer a primera vista: el Seireitei ya estaba en sus manos. Es equivalente a actualmente frente al cuartel del primer escuadrón. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre así se rindió tan fácilmente? En respuesta a la pregunta de Komamura, Kyoraku pronunció la respuesta con una mirada seria. El Escuadrón Cero. Los ojos de Komamura se abrieron ligeramente al oír el nombre de la unidad de guardia directamente bajo el mando del Rey Espiritual, conocida comúnmente como la Guardia Real. Se rumoreó que el Escuadrón Cero se disponía a capturar a Asashiro. ¿Qué? Sí, como dijo Yoruichi, Asashiro puede ver a través de todo el Seireitei, entonces debió ser por la época en que Eneos ignoró y se dirigió al Seireitei. Fue entonces cuando el Escuadrón Cero apareció en el Seireitei. En otras palabras, Asashiro Kenpachi debió haber percibido la información de que el Escuadrón Cero se estaba moviendo y tomó una decisión inmediata. Podía enfrentarse a los 3 escuadrones con su propia fuerza, pero seguir luchando mientras se ganaba la enemistad del Escuadrón Cero sería un acto inútil. Bueno, supongo que es típico de él. Supongo que eso demuestra que el Escuadrón Cero está en otro nivel, murmuró el resto de sus palabras para sí mismo, asegurándose de que Asashiro no lo oyera. Pero ahora que lo pienso, el hecho de que no desapareciera y huyera en ese momento podría ser bastante importante. Si fuera verdaderamente omnipotente, se habría asimilado instantáneamente con el contagio del alma fluyente y habría transformado a todos, y podría haber seguido evadiendo al Escuadrón Cero. Así que debe haber algún tipo de limitación en su poder. Mientras Kyoraku reflexionaba sobre esto, Komamura planteó otra pregunta. ¿Pero por qué el Escuadrón Cero, con tal poder, no actuó cuando se trató de Aizen? Creo que hay varias razones. Pudiera ser que lo hayan juzgado como un asunto que los 3 escuadrones de guardias de la corte podían resolver, o pudiera ser que hayan anticipado que Aizen crearía la llave real y pretendieran centrarse únicamente en proteger al Rey Espiritual. Dicho esto, Kyoraku dejó escapar un leve suspiro y alzó la vista al cielo. Como mínimo, ni siquiera podemos imaginar las intenciones del Rey Espiritual, a quien nunca hemos conocido ni visto. El Rey Espiritual y el Escuadrón Cero deben tener su propio sentido de la justicia, orgullo y creencias. Siguiendo la voz de la justicia de la Sociedad de Almas, la voz de la Central 46, en su momento intentamos aceptar la ejecución de Rukia, que era la justicia del mundo. Por otro lado, Asashiro, quien más se preocupaba por equilibrar la balanza entre la Sociedad de Almas y el mundo actual, fue rechazado por la Central 46. Es irónico. La ejecución de la maltrecha Rukia fue ordenada por Aizen, quien se hacía pasar por la Central 46.
Sin embargo, no se puede afirmar con certeza que la verdadera Central 46 no hubiera ordenado la ejecución de Rukia. Esa es la naturaleza de la Central 46 como organización. En última instancia, la justicia de la sociedad de almas no es más que la suma de las acciones de las personas. Es la justicia que la historia ha creado. Estamos a merced de eso, incapaces de decidir si bailar o agitarnos. Kyoraku continuó, al ver la expresión severa y el silencio de Komamura. Por supuesto, también existen principios creados por historias completamente diferentes, independientemente de la justicia o cualquier otra cosa por el estilo, murmuró Kyoraku para sí mismo, bajando la punta de su sombrero de paja. De eso se trata el nombre, Kenpachi. Capítulo 13, Bojajaja. Un lujoso coche extranjero surcó las calles de Karakura desde el cielo, acompañado de una risa extraña. El coche ya llamaba la atención, pero el hombre al volante lo hacía aún más. Don Kannonji. Es Don Kannonji. Lo vi ayer en la grabación pública. ¿El verdadero? Increíble. Gajajaja. No, idiota. Es bojajaja. Los transeúntes exclamaron sorprendidos y encantados al verlo. Los niños, en particular, tenían los ojos brillantes, algunos incluso corrían por la acera, saludando mientras perseguían el coche. Sin embargo, aunque Don Kannonji era tan llamativo que nadie le prestaba mucha atención, la mujer en el asiento del copiloto también iba vestida de una manera que atraía bastante miradas. Después de todo, vestía ropa extravagante, como la de una estrella de Hollywood, pero su cabeza estaba casi completamente oculta por un sombrero y una bufanda. Parecía como si Kannonji estuviera paseando por la ciudad con su amante. Sin embargo, ella no tenía tales preocupaciones, más bien, estaba desconcertada y confundida, incapaz de comprender su propia situación. Su nombre era Roca Paramia. Era una arrancar, que se encontraba en Karakura por ciertas razones. ¿Por qué ella, un ser que no solo no se llevaba bien con los humanos, sino que era una clara enemiga, estaba sentada en el asiento del copiloto del coche de Kannonji, vestida con ropa moderna? La historia retrocedía un momento. Es equivalente a hace una hora, en la azotea de un hospital abandonado. Hola, bella dama. No te preocupes. Estoy de tu lado. ¿Podrías decirme, Don Kannonji, por qué te ves tan triste? Roca se quedó atónita un momento ante las repentinas palabras del hombre. ¿Quién era exactamente ese hombre frente a ella? Roca llevaba más de un año vagando por el mundo humano, pero nunca había visto televisión ni revistas. Para ella, Don Kannonji era claramente una anomalía. Empezó a sospechar que tal vez no fuera humano, quizás una nueva especie, ni arrancar, ni Shinigami, ni Fullbringer, pero la presión espiritual que sentía de él era sin duda la misma que la de un humano. ¿Quién eres? ¿Qué piensas hacerme? Comprendió que no pretendía hacerle daño, pero era tan anormal que el simple hecho de que no albergara hostilidad no bastaba para tranquilizarla. Pero la razón por la que no lo ignoró y huyó a la garganta fue, quizás, porque ella misma buscaba algún tipo de cambio en la situación actual. J.E. ¿Tienes curiosidad por mi verdadera identidad, señorita? Ciertamente, tal como están las cosas, debo parecer nada más que una superestrella. Me llamo Don Kannonji. Soy un medium carismático que escucha las voces de almas como la tuya, y también un adivino que te acompaña en el camino a la salvación. Ya veo. Roca asintió, atónita pero abrumada por su contundencia. El hombre que se presentó como Kannonji le declaró entonces, adoptando una pose extravagante, con mucho gusto cooperaré si hay algo que pueda hacer. Por ti, cruzaré la oscuridad más profunda que la noche, surcaré los cielos e incluso me enfrentaré al rey demonio. Porque esa es mi misión. Si se tratara de Ichigo Kurosaki y su pandilla, alguien le habría dado una respuesta contundente a Don Kannonji en ese momento, o tal vez habría desatado un corte de médula espinal o un mago brillante. Sin embargo, Roca, quien había vivido su vida como una herramienta completamente pasiva, simplemente se vio abrumada por la fuerza del hombre que tenía delante, sin siquiera saber cómo reaccionar. ¿Puedo preguntarle al señor Esayelaporro?
Pensando esto, intentó comunicarse con su maestro en la sociedad de almas a través de los hilos. Pero, fue entonces cuando notó algo extraño al otro lado de los hilos. ¿Es Sayelaporro, señor? Comprendió que el hilo había sido cortado por alguna fuerza. Naturalmente, no sabía qué había sucedido al final del hilo. De hecho, poco antes de que apareciera Don Kanonji, Mayuri Kurotsuchi había cortado el vínculo que la unía a su maestro, pero ella no se había dado cuenta hasta que centró su atención en ello. O tal vez deliberadamente no quiso mirarlo hasta que fuera necesario. Como prueba de ello, a pesar de haber perdido el contacto con su maestro, quien le daba órdenes, no desapareció ni mostró la más mínima intención de dirigirse a la sociedad de almas. Ni la alegría de la liberación ni la ansiedad por el destino de su maestro la invadieron, solo la confusión y el desconcierto dominaban su mente. ¿Qué debía hacer? Al menos, su maestro le había dado valor como una herramienta. Pero no podía creer que fuera correcto, ni tampoco cuestionar si era incorrecto. Al ver al misterioso hombre extendiendo su mano, reavivó su antigua pregunta. ¿Para qué, vivo? Al notar que el rostro de la mujer se volvía aún más sombrío y deprimido, Kanonji exclamó confundida, ¿Ve por qué se ve aún más triste, señorita? ¿Acaso dije algo inapropiado? ¿O tal vez mi aura dorada y brillante fue demasiado deslumbrante? Lo siento, es que no puedo controlar el aura que emana de mí. Al ver al hombre nervioso y llorando avergonzado, Roca respondió apresuradamente, no. No ha hecho nada malo. La culpa es mía. No. No debería sacar conclusiones precipitadas y asumir que es malvada tan fácilmente. Solo necesita seguir su instinto y expresar sus verdaderos sentimientos. A partir de esa conversación, intentaré averiguar qué puedo hacer por usted y brindarle la felicidad plena. Roca reflexionó un momento mientras el hombre decía esto. Parece que este hombre se ofrece a ayudarme. ¿Por qué? ¿Por qué haría eso? Al mirarlo, era sin duda diferente, pero parecía muchísimo más débil que ella. Si bien era común que los seres más fuertes protegieran a sus subordinados, la idea de que un ser más débil intentara salvar a uno más fuerte era un concepto que ella, nacida y criada en Hueco Mundo, no podía comprender. ¿Qué beneficio podría obtener el hombre que tenía delante al decir tal cosa? Eso fue lo primero que no entendió. Pero entonces Roca recordó de repente. Recordé que hacía aproximadamente un día había ayudado a Nejiel, que se había transformado en una niña, y a su subordinado, su fracción, en Hueco Mundo. Noté que los pícaros los perseguían y me mostré deliberadamente para llamar su atención. Yo era muchísimo más débil que Pesche y Dondochakka, por no hablar de Nejiel en ese estado. Entonces, ¿por qué intenté ayudarlos? Roca intentó reconstruir los fragmentos de su memoria lo mejor que pudo, pero al notar al hombre frente a ella en una postura bastante incómoda, abrió la boca apresuradamente. Lo siento. Ni siquiera sé por qué pongo esa cara. ¿Qué quiere decir, señora? Mientras ella respondía, el hombre cambió de postura, adoptando una posición un poco más cómoda. Observando sus acciones con expresión desconcertada, Roca continuó hablando poco a poco. Yo, no entiendo nada. Ni siquiera sé qué quiero hacer, ni por qué estoy aquí. Al expresar estas palabras, Roca recordó una vez más su situación. Gradualmente, su tono se tornó más serio mientras expresaba con tristeza la conclusión a la que había llegado. Por eso, ni siquiera sé qué quiero que hagas por mí. Luego, tras agradecerle sinceramente su preocupación por alguien como ella, estaba a punto de desaparecer. Pero un instante antes, Don Kanonji le agarró la mano con fuerza. «Ah, ¿qué?». A la mujer desconcertada, Kanonji asintió con vehemencia mientras continuaba hablando. «No te preocupes, señorita. Perder los recuerdos de tu vida pasada es común en espíritus errantes como tú. Cuando eso sucede, tienes diversas experiencias para encontrar el mundo que buscas. Bueno». Intentó afirmar que no era un espíritu errante. No era un ser noble como los Plus, pero la sonrisa segura de Dan Kanonji y su rapidez al hablar hicieron imposible que Roca lo interrumpiera. Esto no es un pequeño viaje de autodescubrimiento, de buscar algo que ya existe.
Se trata de encontrar el mundo al que perteneces, en otras palabras, una gran aventura de exploración del mundo está a punto de comenzar. No te lo pierdas. Tras gritar algo como un narrador, Duncan Nongi miró la ropa de la mujer y continuó: para encontrar una nueva versión de ti misma, primero necesitas un nuevo comienzo, una revolución mental. Si no te entiendes, ¿por qué no empezar por cambiar tu apariencia? Eso podría ser el catalizador para que te redescubras. Es equivalente a Karakura Town, estación Karakura Onmachi, boutique de lujo se encontraban en una tienda de ropa en Karakura, frecuentada por Duncan Nongi, con una amplia variedad de prendas que podrían describirse como lujosas y extravagantes. Bojajaja. Con esa voz, Kannonji se coló por la puerta automática que se abría, y el musculoso y corpulento gerente, que se preparaba para abrir la tienda, habló con voz femenina. Oh, vaya, ¿no es Lord Kannonji? Sabe que nuestra tienda abre por la noche, ¿verdad? ¿O tal vez vino a verme? Si es así, me alegro mucho. Ignorando el guiño del gerente mientras vestía un maniquí con ropa llamativa, don Kannonji tomó la mano de Roca por detrás y exclamó: disculpe, lamento molestarlo antes de la hora de apertura, pero hay circunstancias complicadas, maestro. No escatimaré en gastos, así que por favor, prepárele un atuendo a esta encantadora dama. ¿Señorita? ¿Dónde está? Para el gerente, lo único que veía era a Kannonji haciendo el gesto de apretar los puños en el aire. Oh, la dama ha desaparecido. Señorita, no hay necesidad de avergonzarse. Este maestro puede tener un rostro sospechoso, pero en cuanto a belleza, tiene un estilo a la altura del mío. Ese sí. Conmovida por las palabras, Roca comenzó a fusionarse con el aire circundante usando sus hilos, y su figura empezó a flotar. Al verla emerger gradualmente, el gerente, naturalmente, exclamó sorprendido. Oh, Dios mío, Dios mío. Espere, ¿qué pasa, Lord Kannonji? ¿Es esta chica un fantasma? Aunque sorprendido, no gritó ni salió corriendo. Una razón podría ser que Kannonji, un medium carismático, estaba a su lado, y la mujer con el rostro de calavera, a quien sostenía de la mano, parecía increíblemente débil. Dios mío. Es la primera vez que veo un fantasma. Kannonji habló con vehemencia, su capa ondeando al viento, mientras los ojos del encargado de la tienda se abrían de par en par, bojaja. Siempre lo digo. Que los espíritus estén contigo. Entonces, maestro, ¿por qué no le pedimos a esta chica que le confeccione un vestido hermoso y elegante? El encargado de la tienda se quedó perplejo ante la extravagante petición de Kannonji, pero, atraído por su actitud segura, asintió a Roca con los ojos brillantes. Entendido. Bienvenida, pequeña fantasma. No sé qué pasa, pero me muero de ganas de vestir a un fantasma. No te preocupes, te encontraré ropa que te quede bien. Ay, Dios mío, mejor estaría tomarte las medidas, pequeña, pero ¿pueden los fantasmas tocar las cosas? Oh, sí. Roca se había quedado atónita por su animada conversación, pero al darse cuenta de que la conversación se había centrado en ella, asintió involuntariamente. Se estaba dejando llevar por la corriente. Para alguien como ella, que no era más que una herramienta, era algo natural. Sin embargo, la situación actual, arrastrada por las palabras de ese hombre extravagante llamado Don Kannonji, le producía una extraña sensación. Don Kannonji y el dueño de la tienda de ropa la trataban no como una herramienta, sino como una mujer. Roca, a quien Don Kannonji había sacado a la fuerza del hospital y obligado a exponerse en público, parecía preocupada, pero en el fondo, comenzaba a sentir curiosidad por involucrarse en algo desconocido y por descubrir un mundo nuevo. Es equivalente a y ahora. Roca, vestida con un atuendo a juego con su máscara de calavera, incluyendo sombrero y bufanda, contemplaba la ciudad desde el asiento del copiloto de un coche conducido por Don Kannonji. La gente que pasaba sonreía y saludaba a Kannonji. También había niños con los brazos cruzados, riendo, bojajaja. Roca recordaba algo completamente irrelevante, que entre los subordinados de la espada, que habían tallado el número 2, había un hombre gigante que reía, bojajaja.
Pero recordar a la espada la llevó inevitablemente a comparar la escena actual con Hueco Mundo. Todos sentían asombro, temor y respeto por aquellos llamados reyes, como Aizen y el hombre del 2. Pero nunca había visto a nadie recibir tantas sonrisas de tanta gente como Don Kannonji. ¿Quizás este tal Don Kannonji sea una persona extraordinaria? Pensando esto, miró al hombre al volante. Don Kannonji le hizo una pregunta a Roca. Por cierto, señorita. ¿Cómo debo llamarla? Como ha perdido la memoria, tendré que darle un nombre provisional. Elizabeth Izumi, la mariposa interior, o quizás la puta, el asiento celestial. Roca, presintiendo que le iban a dar un nombre increíblemente complicado, respondió con cautela desde el asiento del copiloto. Soy Roca. Me llamo Roca Paramia. Oh. Recordaste tu nombre, señorita. Eso es un gran avance. De ahora en adelante, te llamaré señorita Roca. Tal vez creyendo erróneamente que el hecho de vestirla había desencadenado su nombre, Don Kannonji giró el volante, riendo con genuina diversión. Por ahora, vamos a dar una vuelta por la ciudad de Karakura con mi querido coche, Jean d'Arc. Observando los distintos letreros de Mori Shinra y otros, tal vez descubramos un nuevo camino. Vamos al hermoso mundo. Ja ja ja. Es equivalente a al mismo tiempo, en el autobús de rodaje, bueno, ya era hora de contactar a Misao. Dejemos la decisión final sobre la zona de búsqueda en manos de sus habilidades psíquicas. Le dará un toque más auténtico y, lo que es más importante, es probable que algo suceda. Mientras el productor celebraba una reunión para preparar el rodaje del paseo de Don Kannonji por lugares sagrados, que estaba programado para comenzar por la noche, Productor. Uno de los ayudantes de dirección entró corriendo. Yo estaba comprando café enlatado hace un momento cuando vi a Don Kannonji conduciendo por la ciudad. ¿Qué? No habrá tenido un accidente, ¿verdad? No. Iba conduciendo con una mujer en el asiento del copiloto. ¿Qué? No me asustes así. Está bien, está bien. Misao no es el tipo de ídolo cuya vida se convierte en chisme, así que aunque un hotel del amor sería malo, un paseo con una novia o amante está bien, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, en realidad, se cubría la cara con una bufanda y un sombrero. Tras respirar hondo, el director de arte mostró una foto que parecía haber sido tomada con su celular. Allí, el rostro de una mujer estaba extrañamente oculto por un sombrero y una máscara. Durante los primeros segundos, no pudieron identificar a la mujer, pero el personal, que había creado innumerables videos de verificación de las sugerencias de los espectadores, rápidamente reconoció su identidad. Una mujer con cara de calavera. En un instante, el productor se bebió de un trago el contenido de su botella de agua medio vacía y dio instrucciones a sus subordinados con voz tensa. Preparen la camioneta de locación. Inmediatamente. ¿Dónde estaba el auto de Misao? Cuando el asistente de dirección respondió, cerca de la estación de Karakura 8 el productor guardó solo su celular y lo esencial en los bolsillos de su chaqueta y subió él mismo a la furgoneta de rodaje. Luego, chasqueando la lengua, murmuró para sí mismo con una expresión de auténtica satisfacción, sinceramente, Misao se ha adelantado. Tras escuchar los golpes en el autobús la noche anterior, tuvo la sensación de que algo iba a suceder. Por eso dicen que el programa de Misao es más informativo que de variedades. Vamos, carguen las cámaras rápido. Rápido, rápido, rápido. Es equivalente a, ¿qué te parece? Este es el postre del momento, y él lo dejade en la caja de Pandora. Es una edición limitada, fruto de la colaboración con el famoso manga de terror de Hatsue Marie, La ermita de Jade. Es un postre perfecto, terrible, delicioso y maravilloso que te congela el cuerpo y el alma, y cuyo sabor te atrapará por completo. Dicho esto, Kannonji le ofreció a Roca, que iba sentada en el asiento del copiloto, un helado en un recipiente tan hermoso como un joyero. Al principio, Roca se quedó perpleja, pero con cautela probó un bocado y luego guardó silencio. Tal vez no te gustó. Cuando se detuvieron en un semáforo,
Don Kanonji se giró hacia ella con expresión preocupada. Roca, con una expresión casi de sorpresa, abrió mucho los ojos y murmuró una sola palabra: bueno, es divertido. Jajaja, debería ser delicioso en lugar de divertido. Así que esto es, la sensación de, delicioso, ¿qué? Has perdido la memoria de las comidas de tu vida anterior. Pero no te preocupes. Puedes recordarlas una por una. Vamos, come rápido antes de que se derrita, señorita Roca. Impulsada por las palabras de Kanonji, dio otro bocado al helado. Naturalmente, su conocimiento acumulado incluía información sobre la comida. También había información sobre el gusto. Sin embargo, desde que fue creada por Esayelaporro, la habían mantenido con vida inyectándole partículas espirituales a la fuerza. Tras obtener el poder de los hilos, podía reponer automáticamente las partículas espirituales conectándose con su entorno y no necesitaba comer. En Hueco Mundo, comer significaba devorar a otros Hallows o espíritus flotantes del mundo humano. Comer alimentos similares a los de los humanos era algo que solo unos pocos seres poderosos que habían recuperado su inteligencia hacían, a menudo por diversión o por razones especiales. Una vez, cierto espada la invitó a comer, pero Esayelaporro se negó. Por eso, desde que llegó a este mundo, nunca se había planteado comer nada, pero la incitación de Don Kanonji le permitió experimentar un mundo nuevo. Don Kanonji también puso música que nunca había oído en el estéreo del coche y le mostró un enorme mapa de Japón en la pantalla de navegación, lo que permitió a Roca experimentar muchas cosas que nunca le habían interesado, cosas que creía que no deberían interesarle. Para Roca, que siempre había sido tratada como una herramienta, tales experiencias eran algo con lo que ni siquiera podía soñar. Por eso no lograba comprender la verdadera naturaleza de las emociones que brotaban en su interior. Cuando terminó de comer el helado y volvió a apreciar la belleza del envase, finalmente comprendió que esa era la emoción llamada diversión. Es equivalente a al mismo tiempo, Karakura, Masiva Uryu y Sida, de camino a casa desde la sastrería Sunflower Sewing, sintió una leve presión espiritual proveniente de un arrancar mientras se dirigía a su hogar en Kitakabase 7, Chome. Era la presión espiritual de la mujer de la máscara de calavera, la cual había sentido muchas veces durante el último año. ¿Otra vez? Como siempre emitía una presión espiritual muy débil, incluso Uryu solo podía percibirla cuando estaba muy cerca. Además, cada vez que se acercaba, ella la sentía y desaparecía, dejando solo a los habitantes del pueblo, quienes armaban un alboroto por haber visto a la mujer de la máscara de calavera. Esperaba que sucediera lo mismo esta vez, pero no podía ignorarlo. Podría estar relacionado con la presencia de los aproximadamente 100 arrancars que aparecieron la noche anterior. Mientras pensaba en eso, Uryu notó que la presión espiritual era diferente a la habitual. ¿Se está acercando? La mujer con la máscara de calavera, que normalmente apenas se movía, se desplazaba a una velocidad mucho mayor que la de un humano corriendo. Uryu dejó sus pertenencias en el suelo y agarró la cruz Kinsi que siempre llevaba. Empezó a reunir la energía espiritual que lo rodeaba, listo para crear su arco de energía espiritual, Jinrei Kohaku, y adoptar una postura de combate en cualquier momento. Hay una presión espiritual justo a mi lado que es diferente a la de un humano común. Podría ser que me esté persiguiendo un arrancar. No podía quedarse esperando más, así que Uryu comenzó a correr en silencio. Eligiendo una ruta menos transitada, y a veces saltando de tejado en tejado y de poste en poste usando Irenkyaku, se acercó a la presión espiritual del arrancar. Pero esa presión espiritual junto al arrancar, me resulta familiar. En el instante en que pensó eso, la respuesta apareció ante él. Doblando la esquina, un llamativo coche extranjero se dirigía hacia él. Al volante iba un hombre mucho más extravagante que el propio coche. El hombre que acababa de ver en un cartel de la sastrería conducía, riendo a la vista de Uryu. La mujer a su lado llevaba el rostro oculto por un sombrero y una bufanda, pero sin duda emanaba la presión espiritual de un arrancar. En ese mismo instante, Ishida se dio cuenta de que la presión espiritual del hombre al volante pertenecía a la medium que había causado problemas en el hospital abandonado de Tsubaki-dai, y exclamó sorprendido: ¿Qué? ¿Don Kanonji?
Al mismo tiempo, una voz resonó en el cielo. Es equivalente a, Karakura es mi segundo hogar. Si hay algo que no entiendes, pregúntame. Diciendo esto alegremente, don Kanonji continuó conduciendo. Tras pasar varias intersecciones, se dirigían hacia una zona llamada Kitakabase. Mirándolo, Roca se dio cuenta de que un sentimiento de culpa crecía en su interior. A juzgar por el comportamiento de los habitantes de la ciudad y su conversación anterior con el encargado de la tienda de ropa, parecía ser un conocido médium espiritual en este mundo. ¿De verdad cree que soy un espíritu errante y quiere exorcizarme? ¿De verdad intenta salvarme? Si es así, lo estoy engañando. Roca aún no sabía para qué vivía, pero sabía que era un ser del lado de los Hollow, es decir, un ser dañino para los humanos y las almas de este mundo. Por lo tanto, no tenía derecho a ser cuidada por la gente de este mundo. Tu piel es tan hermosa, como la de una muñeca, qué envidia. De repente, las palabras del encargado de la tienda, pronunciadas con tono femenino durante el proceso de peinado, volvieron a la mente de Roca. La habían llamado muñeca muchas veces, pero esta era la primera vez que lo decían con tanta contundencia. Para Roca, que había aceptado su destino como una muñeca, como una simple herramienta, aquello la conmovió un poco. Sencillamente, se alegró de que reconocieran su existencia. Por eso no podía soportar seguir engañando a Kanonji de esta manera. Ahora, aún puedo desaparecer. Puede que termine entristeciendo a esta persona, pero al menos no tendré que traicionarlo después. Si esa Yelaporro regresara de repente, podría ordenar que le hicieran daño a Kanonji. No solo eso, incluso podría amenazar con devorar a los habitantes del pueblo y a los 6+. Así que, si me alejo de este hombre ahora, no le causaré problemas a nadie. Roca pensó esto mientras volvía a mirar al hombre al volante. No entendía qué ganaría don Kanonji salvándola. Quizás le pagarían por exorcizar a alguien como ella. Aunque era una suposición bastante acertada, considerando solo su imagen de estrella de televisión, Roca miró a Kanonji con sincera gratitud. Ya fuera por dinero o por otra cosa, el hombre frente a ella sin duda le había tendido una mano a alguien como ella, que no merecía ser salvada. Muchas gracias. Roca se debatía entre expresar sus sencillos y honestos sentimientos antes de que se desvanecieran, o desaparecer sin decir palabra. Pero su naturaleza pasiva hizo que sus preocupaciones se disiparan al instante. Sintió un crujido, como si una parte de sí misma, a lo lejos, gimiera. ¿Qué te pasa, señorita Roca? ¿Te mareaste en el coche? Preguntó don Kanonji preocupado, al notar el repentino cambio de expresión de Roca. Estoy bien. Solo me sentí un poco mareada, murmuró Roca, con la expresión de profunda angustia desaparecida. Intentó confirmar una vez más lo que le había sucedido. Ahora, algo, le ha pasado a mi hilo. Una parte de sí misma, que se extendía desde Hueco Mundo hasta la sociedad de almas, más allá del reino Dándano Garganta, había sido invadida por algo. Esa fue la conclusión a la que llegó. Una sensación como si la punta de su dedo meñique se moviera incontrolablemente por la voluntad de alguien comenzó a extenderse rápidamente por una parte de su hilo. Esto es, que no recibía información del hilo invadido. Sin embargo, comprendió que la parte invasora era el hilo conectado dentro del Seideitei de la sociedad de almas. Algo seguía lentamente el hilo y se acercaba a ella. Un miedo repentino se apoderó del corazón de Roca. Una entidad misteriosa, cuya verdadera naturaleza desconocía, se arrastraba lentamente por su cuerpo. Un miedo primigenio a los invasores desconocidos envolvió la mente de Roca en una niebla negra. ¿Qué debo hacer? Sin saber siquiera qué quería, miró el rostro de Kanonji. No puedo involucrar a esta persona. Aunque tenía la intención de desaparecer e irse, intentó cortar el hilo que la unía a los misteriosos invasores por si acaso se involucraba. Pero en ese instante, una amenaza completamente diferente surgió de encima de ella en forma de voz. Te encontré. Don Kanonji había estado observando a Roca, quien de repente parecía indispuesta mientras esperaba en un semáforo, cuando una voz familiar resonó sobre él.
Kanonji levantó la vista para ver qué sucedía, y allí estaba el chico con quien había prometido hacer una carrera en el autobús la noche anterior. Al ver al chico subido al semáforo, Roca se estremeció. Mientras tanto, el chico la miró y pronunció unas palabras crueles e imprudentes. Roca sabía que esas palabras, precisamente por su inocencia, eran lo más cruel de todo. Oye, ¿quieres jugar con nosotros ahora? Capítulo 14. Hace unos minutos, en el Dangai, guiados por innumerables mariposas infernales, el 11º escuadrón avanzaba por el camino dentro del Dangai. Debido a que debían igualar la velocidad del aleteo de las mariposas para evitar chocar entre sí, su velocidad de movimiento era ligeramente inferior a la habitual. Si lograban detener la corriente de unión del Dangai, podrían viajar al mundo real incluso sin la guía de las mariposas infernales. Sin embargo, la Oficina de Investigación y Desarrollo, tras sufrir un ataque de la calamidad del viajero, aparentemente no tuvo tiempo suficiente para preparar el envío simultáneo de más de 200 miembros de la división. Por lo tanto, decidieron viajar al mundo real en grupo, acompañados por las mariposas infernales. Quizás insatisfecho por tener que moverse al ritmo del enjambre de mariposas infernales, Kenpachi Zaraki murmuró con un chasquido de lengua: es una idea estúpida. ¿No podemos simplemente agarrarla y huir? De ninguna manera, Kenny. Si agarras una mariposa con toda tu fuerza, se le caerán las alas. Sinceramente, por eso odio las cosas frágiles. Mientras Kenpachi hablaba con Yachiru, Ikkaku, que caminaba detrás de ellos, comentó con exasperación: bueno, si la atrapas, no podrá ser guía. Yumichika, que estaba junto a Ikkaku, intentó unirse al grupo mientras continuaban su conversación habitual. Sin embargo, justo cuando iba a hablar, la expresión de Yumichika se congeló. Sintió una débil y difusa presión espiritual que los envolvía. Ni el capitán ni Ikkaku parecieron notarlo, y Yachiru miraba a su alrededor, pero no estaba claro si lo había percibido o no. Yumichika no era particularmente hábil para sentir la presión espiritual, pero quizás porque ya se había enfrentado al dueño de esa presión antes, la notó de primera mano. Entonces, una salida al mundo humano comenzó a aparecer en su campo de visión. Oh, por fin la salida. ¿Qué pasa, Yumichika? Al notar el cambio en la expresión de su compañero, Ikkaku frunció el ceño y preguntó: ¿es su presión espiritual? Así que vino rápido, ¿eh? Bueno, eso nos ahorra la molestia de buscar a esa arrancar o lo que sea. Ikkaku intentó rastrear la fuente de la presión espiritual, preguntándose de dónde provenía el ataque. Yumichika pensó que probablemente sería inútil rastrear la fuente de la presión espiritual y estaba a punto de advertir a Ikkaku, pero tras confirmar que Kenpachi, que caminaba delante, se había detenido, ambos volvieron la mirada hacia adelante. Y allí estaba un hombre. Entre la puerta que conducía al mundo humano y el grupo del 11º escuadrón. De pie allí, bloqueando el paso como si fuera el guardián de la puerta, se encontraba un hombre de aspecto amable vestido con una tela blanca. Al ver que el hombre llevaba el mismo aori de capitán que Kenpachi, los soldados regulares del 11º escuadrón se agitaron. ¿Qué demonios? ¿Eres un capitán falso? Impostor. Se ve increíblemente débil. ¿Quieres morir? Te voy a despellejar y a conservar en vinagre, bastardo. Yo. Detrás de los oficiales sentados, que observaban la reacción del hombre, resonaban los rugidos de más de 200 soldados regulares. Sin embargo, el hombre que apareció, Shiroken Achipachi, tenía una expresión tranquila, ignorando por completo la furia del Shinigami que hacía temblar el aire del Dangai. Mientras tanto, Kenpachi Zaraki miró fijamente a Sashiro en silencio durante un rato. Manteniendo su cuerpo de frente, murmuró en voz baja a los soldados que estaban detrás de él. Silencio. Las palabras fueron casi un susurro. Pero, como si se hubiera disparado un interruptor, los gritos de los soldados cesaron abruptamente. Sería más preciso decir que, en lugar de oír la voz de Zaraki, sintieron la anormal presión espiritual que emitía, provocando que sus pulmones, tráqueas y cuerdas vocales se paralizaran. De hecho,
Varios, incluyendo a Maki y Aramaki, no se dieron cuenta de que contenían la respiración y casi se asfixian. En el aire, dominado por un silencio absoluto, Saraki, quien había traído silencio a su alrededor, lo rompió con facilidad. Oye. Eres Asashiro, ¿verdad? Los miembros del escuadrón quedaron aturdidos, como si los espíritus a su alrededor ardieran y abrazaran en respuesta a su voz. Frente a aquellos que vestían el mismo Aori, Saraki simplemente se presentó. Soy Kenpachi Saraki. Y entonces, con una claridad innegable, pronunció palabras que abarcaban su propósito, sus deseos y su razón de ser. Todo, he venido a acabar con ustedes. Kenpachi Asashiro. Mientras respondía, Asashiro entrecerró ligeramente los ojos. Sintió una extraña inquietud ante las palabras de Saraki. Mirando a su alrededor, vio que varios miembros del 11º Escuadrón también tenían expresiones de desconcierto. Entonces, Asashiro recordó. Esas eran las palabras que Saraki había pronunciado al enfrentarse a Kurosaki Ichigo, un intruso y un alborotador. Había grabado cada detalle de su batalla con Kurosaki Ichigo en sus 5 sentidos y en su alma. No dirás, vine aquí para matarte, ¿verdad? Tú, que encuentras placer en la lucha a muerte. A Asashiro, que expresaba las preguntas de los demás miembros del escuadrón, Kenpachi respondió con una expresión de disgusto. Si se convierte en una verdadera lucha a muerte, sería ideal. Nuestro 5º oficial dice que eres fuerte. De hecho, tiene bastante esperanza, ¿sabes? Pero incluso si eres lo suficientemente débil como para ser envenenado y que te agoten el espíritu, aún así necesita acabar contigo. Saraki continuó, con cierta indiferencia, dejando escapar un leve suspiro. Si no lo hiciera, parece que mi nombre, Kenpachi, se desvanecería. Es solo un nombre, no hay necesidad de obsesionarse tanto con él. En ese momento, Asashiro añadió como si recordara algo. Lo siento. Para ti, que no tenías otro nombre que Kenpachi y para quien la falta de nombre era dolorosa, las cosas podrían haber sido diferentes. Para mí, incluso mi nombre de nacimiento, Soya Asashiro, es una carga inútil. Saraki, sin mostrar enfado ni rabia hacia Asashiro, quien se entrometía tan descaradamente en su pasado, habló con calma y serenidad. He oído que fisgonear es tu afición, pero no tengo intención de seguirte el juego con tus explicaciones absurdas. No, a mí tampoco me gusta la charla inútil. No me importa cuando empieces. Asashiro entrecerró los ojos y observó a la 11ª división desplegada ante él. Ya veo, eso me recuerda a cuando desafié a Kuruyashiki. Quizás la decisión del capitán comandante Yamamoto de movilizar a todo el 11º escuadrón pretendía recrear la ceremonia de sucesión del nombre de Kenpachi, un duelo frente a más de 200 soldados. El capitán comandante Yamamoto ha cambiado de verdad. No, en cierto modo, podría interpretarse como que sigue siendo el mismo, que aún valora la tradición y la disciplina. De cualquier forma, me parece un plan sin sentido, Genryusai. No tengo forma de saber cuánto valoras la fuerza de este hombre. A medida que la atmósfera se volvía más tensa, varias de las mentes más brillantes del 11º escuadrón comenzaron a pensar. Si Asashiro poseyera las habilidades descritas por Yumichika y el mensajero de la unidad encubierta, no habría razón para que se presentara ante ellos de esta manera. Si pudiera fusionarse con todo el espacio circundante, no podría. ¿Acaso restringe a todos aquí? Parece que sus habilidades tienen alguna limitación. Yumichika especuló sobre esto, pero era inútil sin saber cuál era esa limitación. Si bien los miembros de la 11ª división a veces se batían en duelo tras revelar completamente sus habilidades, Asashiro no parecía el tipo de Shinigami que revelaría sus cartas. En cualquier caso, lo único que podían hacer los miembros del escuadrón era observar la pelea. Bueno, buena suerte, Kenny. Yachiru bajó del hombro de Saraki y, saltando alegremente, se dirigió hacia el enjambre de mariposas del infierno. Las palabras Kenpachi se desvanecieron entre los dos, y la energía espiritual dentro del Dangai se fue espesando gradualmente. Una sensación de tensión los invadió, y un sudor frío comenzó a perlarse en la espalda de los miembros del escuadrón.
Parece que espíritus malignos están a punto de entrar, murmuró Asashi Ro en voz baja, sin mover un músculo. Al instante siguiente, la energía espiritual circundante se distorsionó y se rasgó, y la presión espiritual del arrancar se filtró y se extendió por las grietas. ¿Qué? Mientras los miembros del 11º escuadrón escudriñaban frenéticamente su entorno, una voz que rompió fácilmente la tensa atmósfera resonó por el pasillo dentro del Dangai, como un espíritu de árbol. Oye, hay gente extraña aquí. Era una joven arrancar con trenzas. Tocó un fragmento de la máscara que sujetaba sus trenzas y llamó a quienes no estaban allí. Oigan, oigan. Seguía el rastro de roca y vi gente extraña. ¿Están todos juntos? ¿Será algún tipo de festival? Entonces, unos segundos después, aparecieron innumerables grietas con forma de tortuga en el espacio, y de ellas emergieron decenas de niños blancos. Estaban envueltos en la densa y visceral presencia de los arrancar, enemigos de los Inigami. Es verdad. ¿Qué es esto? ¿Un festival? Hay tantos segadores de almas. ¡Qué divertido! ¿Quieren jugar conmigo? QRRRRRR, quiero comer. Hay tanta gente con aspecto aterrador, qué interesante. Los individuos que aparecieron eran una mezcla de diversos tipos, desde una chica vivaz con trenzas hasta una chica de aspecto tímido con una máscara parecida a gafas, e incluso un Hallow de forma extraña que solo se quejaba de hambre sin pensar. Naturalmente, los miembros del 11º escuadrón no tenían motivos para recibir a estos visitantes. Si fueran Hallows comunes, podrían deshacerse de ellos como un hermoso añadido a sus duelos, pero acabar con aquellos que no albergaban hostilidad solo resultaría en que se convirtieran en flores efímeras y decepcionantes meciéndose al viento de la desilusión. TCH. No aparezcas en un momento como este. Estás estorbando. Ikkaku rugió furioso, y los niños reaccionaron de diversas maneras, algunos asustados, otros riendo. ¡Eek! Nos está gritando. Ja ja ja. Ese tipo brillante está diciendo algo. Ese es el demonio calvo de esta mañana. Sí que lo es. No, no es el demonio calvo, es Tsururin. ¿Tsururin? Sí. Es como una bola de pachinko, así que es Tsururin. ¡Qué nombre tan raro! Ja 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 ja. Malditos. Las venas de Ikkaku se hinchaban en su cabeza rapada y su rostro se contraía. Pero entonces notó que algunas voces y palabras familiares se mezclaban con la conversación de los niños. Al mirar alrededor del grupo disperso de arrancar infantiles, vio a una niña con cabello rosa cereza, vestida de negro, que se unía a la conversación. Mocosa. ¿Por qué te mezclas con ellos tan tranquilamente? Ignorando a Ikkaku, que parecía a punto de abalanzarse sobre su superior, Yachiru continuó la conversación con la arrancar infantil sin dudarlo. Oigan, oigan. Jugaré con ustedes más tarde, así que no interrumpan el juego de Kenny ahora. ¿No podemos jugar juntos? Eso no es justo. Si interrumpen, Kenny se enojará mucho. Y yo tampoco jugaré con ustedes. Entonces, ¿deberíamos tener paciencia? Ese chico del pelo puntiagudo da un poco de miedo. Ese chico del pelo liso también parece enojado, ¿deberíamos preguntarle a Sayela Porro? Está con 100 ahora mismo. Ah, cierto. Las palabras egoístas de Yachiru hicieron que los niños intercambiaran miradas y comenzaran a discutir sus opciones. Mientras tanto, un arrancar decía cosas que no tenían nada que ver con lo que estaban diciendo. Tengo hambre. ¿Quieren un compeito? Es dulce. Gracias. El compeito está delicioso, ¿verdad? Tras ofrecerle un compeito al pequeño arrancar esférico que se quejaba de hambre, Yachiru comenzó a comer un puñado ella misma. Sin embargo, su mirada permaneció fija en la figura de Kenpachi que se alejaba, con los ojos brillantes mientras esperaba ansiosamente la batalla entre los dos Kenpachi. Sea que esté leyendo el ambiente o no. Al ver a su superior así, Ikkaku pareció perder toda la ira, sacudiendo la cabeza con una expresión de dolor, como si acabara de morder un insecto. Segador de almas, H hermano mayor, ¿te ves pálido?
¿estás bien? Incluso la arrancar con gafas, un remanente del hombre enmascarado, le ofreció palabras de preocupación, lo que alivió aún más la furia de Ikkaku. Volvió a prestar atención a su capitán, haciendo un gesto con la mano para alejar a la chica. He perdido toda la motivación. Los dejaré escapar, así que den prisa y regresen a Hueco Mundo. Sin embargo, al instante siguiente, un líquido tibio salpicó la punta de su mano. Volvió a mirar a la chica de gafas. Allí, una hoja brotaba de su garganta y la sangre salpicaba de sus heridas, revelando a la arrancar femenina. K. Ella misma no parecía comprender lo que le había sucedido. Con los ojos bien abiertos, fijos en las hojas que brotaban de su cuello, todo su cuerpo temblaba ligeramente. ¿Qué? Estaba sorprendido, pero no era de los que se quedaban atónitos. Inmediatamente dirigió su mirada a la espalda de la chica, pero no había rastro de quien la había apuñalado. Sin embargo, varias cuchillas afiladas sobresalían del cuerpo de la chica, cortando y desgarrando la distintiva piel amarilla de acero de la arrancar, un material que un segador de almas común no debería haber podido arañar. Escupiendo abundante sangre de sus heridas y boca, la arrancar ladeó la cabeza con desconcierto y luego se desplomó boca abajo en el pasaje del Dangai. Mientras la arrancar se convulsionaba, Ikkaku, empapado en sangre, intentaba desesperadamente comprender lo sucedido. Antes de que pudiera averiguarlo por sí mismo, las palabras que le dieron la respuesta resonaron en sus tímpanos. Decir te dejo ir delante de un arrancar, el enemigo más detestable de un segador de almas, es algo imperdonable. Asashiro Kenpachi. Se quedó mirando a Zaraki, sin moverse ni un paso. Sin embargo, todos los presentes en el 11º escuadrón que habían presenciado la escena lo entendieron al instante. El hombre que miraba a Zaraki era, sin duda, quien había derribado al arrancar y lo había dejado de rodillas. Zaraki miró hacia atrás, asintiendo con la cabeza, como Asashiro. Y al ver a la aparentemente frágil arrancar agonizando, habló con expresión desconcertada, soy yo quien está sufriendo. ¿Qué sentido tiene acabar con una mocosa que ni siquiera me sirve para calentar los hombros? Al ver la expresión de Zaraki, que no era sarcasmo ni acusación sino genuina duda, Asashiro entrecerró aún más los ojos y respondió con un dejo de disgusto en la voz. Como pensaba, ustedes, miembros activos del 11º escuadrón, están demasiado absortos en asuntos inútiles como segadores de almas. En un instante, otro pícaro fue despedazado de la misma manera, rodando por el suelo cubierto de sangre. Los segadores de almas solo deberían pensar en luchar y matar Hallows con eficacia. Otro pícaro más se hundió en el mar de sangre. No hay necesidad de encontrar placer ni alegría en esa batalla. Y otro más. No hay necesidad de tener piedad con los Hallows, ni orgullo ni confianza en ignorar a aquellos que no pueden luchar. Mientras hablaba con Kenpachi, Asashiro continuó usando su poder contra todos los demás. Al ver cómo los arrancars infantiles que rodeaban a la 11ª división eran hechos pedazos uno tras otro, las expresiones de Ikkaku y Yumichika desaparecieron y hablaron. Entendemos lo que dices, pero, no me caes bien. Ya te lo dije esta mañana, ¿no? Reconozco la existencia de la belleza mecánica, pero no es de mi agrado. En ese momento, las emociones hacia Asashiro comenzaron a aflorar en los rostros del 11º escuadrón, que se encontraban atónitos y desconcertados. Algunos sentían asco, otros irritación, y otros estaban consumidos por una rabia intensa. Pero aún así, no se dejaron llevar por la pasión ni se abalanzaron sobre Asashiro. Esa era la forma de luchar de Kenpachi Zaraki. Si el capitán Zaraki empezaba, el capitán Zaraki lo terminaba. Pervertir ese principio equivaldría a negar su propia existencia como la 11ª división. Al mismo tiempo, lo comprendieron. No había nadie más que pudiera hacer algo contra Asashiro excepto Kenpachi Zaraki. Ya fuera por la confianza depositada en sus compañeros de escuadrón o simplemente por aburrimiento de esperar, no logro descifrar tu presión espiritual, así que pensé en dejarte ir primero. Zaraki desenvainó su zanpakut y la alzó por encima de su cabeza con una mano. ¿Quién es tu enemigo? Esto te ayudará a recordarlo un poco, ¿no? Un rugido resonó.
Bajó la espada alzada. Eso fue todo lo que hizo Zaraki. Sin embargo, incluso ese simple acto, combinado con la inmensa presión espiritual de Kenpachi, se convirtió en una fuerza digna de ser llamada un golpe mortal. La presión espiritual se disparó hacia adelante, y un viento feroz, como si atravesara una barrera de meteoritos, barrió el paso Dangai. Y esa violenta oleada de presión espiritual alcanzó la salida que conducía desde el cielo hacia la ciudad de Karakura, es equivalente a al mismo tiempo, Karakura, oye, ¿te unes a nosotros de ahora en adelante? Un joven arrancar observaba a Don Kannonji y a los demás desde lo alto de un semáforo. Alguien lo observaba desde un punto aún más elevado. Ese arrancar, definitivamente es la misma presión espiritual que sentí anoche. Parece que ahora solo queda uno. Uryu Ishida Yuryu, un Kinshi, estaba encaramado en la azotea de un edificio cercano, pero estaba seguro de que Don Kannonji estaba siendo perseguido por el arrancar. Recordando lo que sucedió en el coche antes de que se detuviera en el semáforo, Ishida pensó, parecía que Kannonji arrastraba al arrancar. Eso era cierto, pero Ishida no tenía forma de saber su situación. Al ver aparecer a otro arrancar inmediatamente después, adoptó una postura de ataque, mientras escudriñaba los alrededores en busca de otros arrancar. Sin embargo, lo que percibió fue una presencia completamente diferente que se elevaba del cielo a poca distancia. Una presencia que, en algunos casos, Ishida temería más que un arrancar. En otras palabras, la presión espiritual de un segador de almas. ¿Qué es eso? Ah, señor torpe. Un momento. No puede ser. ¿Hemos perdido la carrera? Ja ja ja. Lo siento, muchacho. No soy de los que se reprimen en las competiciones. Pero no se desanimen. Las posibilidades son infinitas. Creo que pueden usar esta derrota como motivación para dar un nuevo paso, ¿eh? Casi al mismo tiempo que Ishida, Don Kannonji también pareció notar la anomalía en el cielo. Un poco más tarde, el chico del semáforo levantó la vista en la misma dirección, escuchando atentamente. Por alguna razón, parecía estar comunicándose con alguien lejano, y el chico continuó hilvanando palabras, asintiendo ocasionalmente. Está pasando algo tan interesante allí. Suena genial, quiero ir. Bueno, en cuanto llegue 100, iré enseguida. Entonces, tocó un lado de su máscara con forma de auriculares y habló con alguien que estaba allí. Ah, soy yo. Te encontré, hermana mayor Roca, en este mundo. Sí. Ah, sí. El chico bajó la mirada lentamente hacia Roca y murmuró con una sonrisa traviesa. 100 llegará pronto. ¿100? Roca ladeó la cabeza al oír un hombre desconocido. Entonces, sin ninguna mala intención, el chico le dirigió un comentario cruel. Cuando 100 llegue, dirá que va a jugar aplastándote, hermanita Roca. Suena divertido, ¿verdad? Es equivalente a dentro del Dangai, no hay respuesta a esto. Mientras Kenpachi Zaraki murmuraba esto, el polvo de espíritus que había levantado la presión de su espada comenzó a asentarse. Lo que apareció ante él fue una puerta medio destruida y, de pie frente a ella, el ileso Kenpachi Asashiro. Es inútil. No puedes acabar conmigo. Asashiro habló con un tono monótono y sin emoción. Al mismo tiempo, la sangre salpicó de nuevo en la esquina del pasadizo, y dos arrancar con forma de niños se desplomaron indefensos. Mientras la espantosa escena continuaba y el olor a sangre comenzaba a llenar el corredor, oigan, chicos, ¿en serio, no deberían huir? A pesar de ser sus enemigos, Aramaki Maki preguntó al arrancar con forma de niño, con el sudor goteando por sus mejillas. En parte porque no había comprendido del todo el horror fundamental de los arrancar, sin duda le impactó ver a esos seres con apariencia infantil siendo brutalmente asesinados. Pero, el arrancar le respondió a Aramaki con una pregunta. Oye, ¿quién crees que nos está haciendo esto? Al ver los rostros de los niños, que no mostraban ni miedo ni preocupación por sus compañeros mutilados, Aramaki sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No, ese de ahí es el falso capitán. Ah, ese tal Asashiro o como se llame.
Todos miraron fijamente al hombre frente a la puerta que Aramaki señalaba. Los niños rieron. Como si representara a la horda de Arrancar, la Arrancar de cabello con coletas, aún ilesa, dejó escapar un murmullo alegre y encantador, rompiendo su afecto insensato, inútil y sin sentido. Así que, esa persona, jugará con nosotros. Tengo un anuncio para los miembros del 11º Escuadrón. Asashiro, sin importar si había escuchado o no el murmullo del Arrancar infantil, se dirigió a todos los miembros del 11º Escuadrón, incluyendo a Zaraki. Es inútil perseguirme. No tengo ninguna intención de alimentar su orgullo. Sin embargo, si regresan aquí sin lanzar amenazas malignas o demoníacas, no tengo intención de hacerles daño. Su voz no era fuerte, pero el aire mismo vibraba y sus palabras resonaban con fuerza en cada oído. Esto significaba que Asashiro controlaba por completo el ambiente. Al ver los espantosos cadáveres de Arrancar esparcidos, era natural pensar que serían los siguientes. Sin embargo, la mayoría pensaba más allá de la lógica. Se preguntaban, ¿cuántas veces podría blandir mi espada después de ser herido de la misma manera? El escuadrón Zaraki no teme al daño. Esto es especialmente cierto cuando se encuentran en el mismo campo de batalla que Zaraki, una figura imponente para ellos. Al ver que nadie huía, Asashiro dejó escapar un leve suspiro y continuó, hice una advertencia inútil. Luego, dirigiendo su mirada inexpresiva a Zaraki, dijo en voz baja, ¿qué harás? Ahora entiendes que no puedes derribarme con un solo golpe, ¿verdad? Zaraki, comparando su espada con la de Asashiro, respondió, ya veo, así que parece que hablas en serio sobre convertir tus manos en aire. Si entiendes eso, bueno, está bien. Cortar el aire suena interesante a su manera. Mientras Zaraki alzaba su espada de nuevo, Asashiro negó levemente con la cabeza. Parece que no lo entendiste. No es solo el aire. Ya me he fusionado con todo en el Seireitei, excepto con los seres vivos. Recuerdo que el capitán comandante Yamamoto me lo dijo cuando recibí la orden, ¿no? Asashiro afirmó haber presenciado esa conversación, a lo que Kenpachi respondió con palabras sumamente sencillas, sí. Entonces, si corto todo en el Seireitei, morirás, ¿verdad? Sus palabras sonaron a broma o sarcasmo, pero los miembros del 11º Escuadrón no sabían. Este hombre habla en serio. Los soldados sudaron frío al imaginar el Seireitei hecho pedazos, aire incluido, dejando un páramo desolado donde ni siquiera soplaba el viento. No conocían los detalles de cómo cortar el aire, pero les parecía que no era imposible en manos de su capitán. Quiero decir, yo fui quien atacó primero. Ahora es tu turno, ¿no? Como imaginaba, tu existencia no es más que una amenaza para la sociedad de almas. Asashiro cerró los ojos con resignación. Abrió lentamente la boca y comenzó a recitar un conjuro demoníaco en voz baja. Huesos esparcidos de bestias, torres puntiagudas, cristales carmesí, ruedas de acero. Al oír el conjuro, los miembros del escuadrón fruncieron el ceño con recelo. ¿Ese bastardo cree que puede enfrentarse al capitán Konkido? Ese conjuro es Raikō, ¿no? Cuando se mueve, es el viento, cuando se detiene, es el cielo. Oh gobernante, máscara de carne y hueso, todas las cosas, alas batientes, tú que llevas el nombre de hombre. En el instante en que Ikkaku y Yumichika murmuraron eso, una sombra blanca se alzó bajo sus pies. ¡Ay, eso dolió! Era la Arrancar con gafas, la que debería haber sido hecha pedazos antes. Oye, mocosa. ¿Sigues viva? Ikkaku gritó sorprendido, pero Yumichika notó algo más inusual y exclamó, espera, Ikkaku. Algo raro está pasando. El sonido de las lanzas chocando llena el castillo Hollow. Las llamas azules graban un noto gemelo en la pared. Huesos esparcidos de bestias, torres puntiagudas, cristales carmesí, ruedas de acero. Un encantamiento. Se suponía que era un simple encantamiento demoníaco, pero, antes de que nadie se diera cuenta, otro encantamiento interrumpió la voz de Asashiro. Además del encantamiento de Raikō, se añadió el encantamiento del Soren Sokatsui, y desde otra dirección, un segundo encantamiento de Raikō resonó como un círculo. Esperando en los cielos lejanos, al borde del gran fuego.
Muros de arena de hierro, torres de forma monástica. Huesos esparcidos de bestias, torres puntiagudas, cristales carmesí, ruedas de acero. Cuando se mueve, es el viento, cuando se detiene, es el cielo. El emblema de la turbidez que se filtra. Destrúyete, perro negro de Rondanini. Las voces aumentaron gradualmente en número, y antes de darse cuenta, el 11º escuadrón comprendió que estaban rodeados por un enjambre de encantamientos. ¿Qué demonios estaba pasando? Miraron a su alrededor y lo comprendieron. Un pasaje exclusivo para segadores de almas, creado dentro de la barrera dimensional. De las paredes, el suelo y el techo, solo bocas que recitaban encantamientos de Kido y manos que formaban sellos crecían y se extendían como plantas. En el instante en que lo vio, Yumichika se estremeció. ¿Podría ser? Todos los cuerpos artificiales de la Oficina de Desarrollo Tecnológico, asimilados en este espacio. Estos eran los cuerpos artificiales que los Shinigami usan para albergar almas en lugar de sus cuerpos cuando operan en el mundo actual, y los numerosos cuerpos artificiales llamados cuerpos espirituales creados para experimentos con almas modificadas. Incluyendo los que fueron descartados, cientos de estos cuerpos artificiales se habían reunido en este espacio, formando una horda de bocas y brazos controlados por Asashiro, que recitaban hechizos Kido al unísono. Esto es una locura. El hierro abrasador arde, fundido e inmóvil, y finalmente, silencio. Cuando se mueve, es el viento, cuando se detiene, es el cielo. Oh gobernante, máscara de carne y hueso, todas las cosas, alas batientes, tú que llevas el nombre de hombre. El emblema de la turbidez que se filtra, el sonido de las lanzas chocando llena el castillo Hollow. El carruaje atronador, abierto entre las ruedas giratorias. El filo de 1000 manos. Un recipiente de arrogante locura, que surge con fuerza, negando, adormeciendo, parpadeando, perturbando el sueño. Léelo una vez, quémalo y córtate la garganta. El emblema que se filtra a través de la turbidez. Y entonces, los miembros del 11º escuadrón lo sabrían. Independientemente de su ideología o personalidad, quienes llevan el nombre de Kenpachi, comparten sin duda una característica común significativa. No es otra cosa que una fuerza abrumadora que desafía la razón. El sonido de las lanzas chocando llena el castillo Hollow. Cuando se mueve, es el viento, cuando se detiene, es el cielo. El emblema que se filtra a través de la turbidez. Princesa de hierro que se arrastra, la muñeca de barro que se autodestruye. El filo de 1000 manos. La mano de la oscuridad que no puede alcanzar, el arquero del cielo que no puede ser reflejado. Únanse, repélanse, llenen la tierra y conozcan su propia impotencia. Huesos esparcidos de bestias, torres puntiagudas, cristales carmesí, ruedas de acero. La mano inalcanzable de la oscuridad, el arquero del cielo que no puede ser reflejado. El recipiente insolente de la locura, que se eleva y niega. Destrúyete, perro negro de Rondanini. Entumecimiento, parpadeo, sueño perturbador, la princesa de hierro que se arrastra. Esperando en el cielo distante al borde del gran fuego. El camino que proyecta luz. El emblema de la turbidez que se filtra. El emblema de la turbidez que se filtra. El recipiente insolente de la locura, que se eleva y niega. El emblema de la turbidez que se filtra. El viento que aviva las chispas, reúnanse y no se confundan, miren mis dedos. El sonido de las lanzas chocando llena el castillo Hollow. Bala de luz, 8 cuerpos, 9 artículos, sutras celestiales, tesoros veloces, grandes anillos, torres de cañones grises. El filo de 1000 manos, la mano inalcanzable de la oscuridad, el arquero del cielo que no puede ser reflejado. Elevándose, negando, adormeciendo, parpadeando, perturbando el sueño, la princesa de hierro que se arrastra. Oh gobernante, máscara de carne y hueso, todas las cosas, alas batientes, tú que llevas el nombre de hombre. Mucho más allá de donde se tensa el arco, brillando intensamente y desapareciendo. Únanse. Únanse, repélanse, repélanse. Llenen, llenen. La tierra, la tierra. Y conozcan, y conozcan. Su propia, propia. Impotencia,
impotencia. La explosión comenzó. Entonces, cientos de ataques de Kid asaltaron simultáneamente al 11º escuadrón. Los hechizos Hado de nivel 90, Kuroizuji y Senjuko Tentayo, se combinaron en más de 50 poderosas explosiones, concentradas únicamente en Kenpachi Zaraki. Expuesto a una violencia extrema. La turbulenta corriente de energía espiritual impedía que el paso al Dangai resistiera su fuerza. Finalmente, el portal que conectaba el cielo con la ciudad de Karakura se abrió de golpe, y una enorme cantidad de energía espiritual y ondas expansivas inundó el mundo mortal. Es equivalente a en Karakura, jajaja, muchacho, estás usando mal las palabras. Lo único con lo que puedes decir que juegas aplastándolas es con arcilla y plástico de burbujas. Y la señorita Roca no es arcilla ni plástico de burbujas. Espera, también existe la posibilidad de que la señorita Roca sea un Tsukumogami de arcilla. Pensando que solo había sido un lapsus, Don Kannonji se rió y negó las palabras del chico. Sentía curiosidad por la misteriosa aura que emanaba del cielo, pero pensó que sería más útil hablar con el chico que parecía saber sobre Roca. Tras murmurar para sí mismo un rato, decidió que sería más rápido preguntar que pensar. Primero que nada, ¿cuál es tu relación con la señorita Roca? Uf. Sin embargo, las palabras de Kannonji fueron interrumpidas por una aura intensa que se elevó en el cielo. Probablemente era el mismo lugar de antes, a más de 1 kilómetro de distancia. De repente, una grieta con forma de tortuga apareció en el cielo, y una enorme y creciente energía espiritual comenzó a desbordarse. ¿Qué? Uryu, que esperaba que se abriera un portal en el cielo, abrió los ojos sorprendido por este inesperado suceso. Consideró volar hacia él de inmediato usando sus acrobacias aéreas, pero no podía simplemente dejar atrás a Kannonji y al arrancar. ¿Debería llevarme a Don Kannonji y evacuar de aquí? Ishida estaba pensando esto cuando su aguda capacidad para detectar la presión espiritual detectó una nueva presencia en la zona. Otro arrancar. La presión espiritual se filtraba desde la garganta que comenzaba a abrirse alrededor del semáforo de abajo. Podía sentir la misma presión espiritual que el chico en lo alto del semáforo, la de unas 10 personas. Anticipando una batalla inminente, Ishida se paró en el borde de la azotea del edificio, intentando invocar su arma Kinshi, el arco espiritual Jinrei Kohaku. Sin embargo, todo su cuerpo se puso rígido de nuevo. Finalmente, la enorme grieta de garganta se abrió. Al ver al hombre que emergió de ella, un dolor frío y agudo recorrió todo el cuerpo de Ishida. El dolor de tener todos sus órganos aplastados regresó al instante. ¿Qué? Aunque la presión espiritual era ligeramente diferente, el hombre que emergió de garganta al final se parecía exactamente a un arrancar que Ishida conocía bien, es Ayelaporro Grans.